Hola amigos, buenas tardes. De nuevo, generándoles estos videos con los cuales queremos informar de diferentes temas a partir de nuestra organización Alfa Business Group. Un sueño que poco a poco se va volviendo realidad para cumplir, valga la redundancia, ese sueño de lograr un mundo con un desarrollo sostenible. Alfa Business Group, como organización que se desarrolla sobre 4 ejes específicos: el desarrollo territorial, el desarrollo social, el desarrollo económico, y un cuarto eje transversal a todos que tiene que ver con el tema del marketing, medios, imagen, marketing territorial, intercambios de experiencias y relaciones internacionales para el servicio de todos nuestros usuarios. Hoy el tema es la paz. A propósito del Día Mundial de la Paz, la propuesta es que quiero compartirles mi opinión a partir de la lectura, la investigación y las vivencias propias como ciudadano colombiano, que afortunadamente llevo ya la experiencia de cerca de 3 décadas de vida y lo que esto ha significado para el país. Lo primero es que estamos hablando de una fecha muy importante, que será el 2 de octubre, en la cual Colombia decidirá si aprueba o no la negociación realizada entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Es importante, antes de tomar decisiones apresuradas, poder alejar esta decisión de los matices políticos que tienen hoy parcializado nuestro país. Nuestro país hoy piensa entre los amigos de Álvaro Uribe y los amigos del gobierno Santo, los enemigos de Álvaro Uribe y los enemigos del gobierno Santos. Pero lo que se va a definir el 2 de octubre va mucho más allá de este tipo de decisiones. Lo que se va a definir el 2 de octubre es una historia compleja de nuestro país. Y dentro de esto, para entenderla mucho más allá, los invito a leer un libro bastante cómodo y agradable de leer, pero muy refrescante en cuanto a la memoria de nuestro país, y esa memoria de la cual muchos no conocemos, de historia. Y les estoy hablando del libro El Profeta en el Desierto, escrito por Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, con el cual ganó un premio de periodismo en la editorial Planeta, en lo que tiene que ver con el tema de la investigación alrededor de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero él allí relata de cómo la violencia en Colombia existe hace muchísimos siglos, donde relata incluso desde la entrada de los españoles a conquistar América, y cómo ha vivido Colombia esos tipos de violencia. ¿Cuál fue la muerte en el momento en la guerra de los comuneros, los procesos de la colonización, todos los diferentes espacios cuando éramos parte de la comunidad española, y todo lo que significó estos momentos de independencia? Pero todo lo que eso ha arrastrado en el pueblo colombiano ha sido una historia de sangre. O sea, esto no es una violencia que existe hace 50 años. El tema de las FARC viene ya casi hace 70, pero la historia violenta de nuestro país viene por siglos. Está en los orígenes, está en la sangre de nuestra nación. ¿Qué es lo que se va a decidir el 2 de octubre? El 2 de octubre hay, por un lado, un documento físico cargado de una cantidad de elementos legales, los cuales han sido construidos por una parte entre el gobierno nacional y por otra parte entre los delegados del grupo guerrillero de las FARC. Pero más allá, revisemos un poquito de la historia en los últimos 70 años del país, y es cómo nacieron las FARC, cómo nació el ELN, cómo nació el EPL, cómo nació el Quintilami, cómo nacieron todos los grupos guerrilleros, pero cómo nacieron las autodefensas, los paramilitares y las demás fuentes de violencia. Lo primero es que todos estos momentos, después de la masacre de las Bananeras, después de la masacre en la cual fue víctima Jorge Eliezer Gaitán, cada vez que subía al gobierno un presidente liberal, se daba la orden de asesinar a los militantes del Partido Conservador. Subía un presidente conservador y se daba la orden a sus militantes de asesinar a los militantes liberales. Cuando se dio el Frente Nacional, subían gobernantes que representaban los dos partidos, y a quien tenía que exterminar era la izquierda política de nuestro país. Ahí coge fuerza el ejercicio de las diferentes fuerzas armadas al margen de la ley, los de izquierda y los de derecha. Por lo tanto, el Estado tiene una alta responsabilidad en las condiciones de violencia de nuestro país. Y por eso quise
escoger para este video hoy, precisamente que se celebra el Día Mundial de la Paz, y este hermoso parque de la ciudad de Sabaneta, uno de los lugares de espacio público más hermosos del área metropolitana, porque es un lugar donde puedes venir a respirar paz y poder hablar de este tema. Entonces, ¿qué tiene que ver? Lo primero es que el 2 de octubre Colombia va a salir a decidir si acaba con el nombre de las FARC o no. Ojo, con el nombre de las FARC. No estoy entrando a tocar el tema del acuerdo, con el nombre de las FARC. Las FARC, como grupo subversivo, con estatus de beligerancia, ha ganado fuerza y adeptos en diferentes países del mundo para su lucha revolucionaria, de la cual igual el pueblo se ha desangrado. Con razón o sin razón, siendo el camino o no siendo el camino, que no sería el tema de discusión dada la situación en la que estamos. Lo más importante hoy es que esa razón social que lleva más de 70 años y que todos los presidentes del país han querido acabar con ella en su momento, tiene la oportunidad de llegar a la dejación de las armas y acabar con esa razón social. Quiere decir que cualquier delito que quien hoy sea miembro de las FARC se cometa después del 3 de octubre ya no será un delito tratado como un delito político, ni un delito conexo, ni un delito revolucionario, ni un delito de las FARC. Será un delito cometido por un delincuente común y que será tratado por nuestra justicia penal como tal. Lo primero es eso. Colombia tiene la oportunidad el 2 de octubre de acabar con este espacio y con esa sombra para cometer delitos, porque es lo que va a hacer las FARC como organización al entregar su razón social. Y esta sería la escala para que esta razón social desaparezca también de los diferentes organismos. ¿Debe ganar entonces el sí o debe ganar entonces el no? Hagamos un análisis de lo que ha sido el tema de las historias de los diferentes acuerdos políticos para la dejación de armas de grupos armados. El ELN, el EPL, el Quintil Lamy, el M-19, incluso Pablo Escobar, desde el área del narcotráfico, negociaron cada uno en su momento con diferentes presidentes de la República y en ninguno fue consultado a la ciudadanía si esto se validaba o no se validaba y si los acuerdos que hacía en privado el presidente de la República con estas organizaciones estábamos o no estábamos de acuerdo. Incluso el espacio que llegó a cumplir Andrés Pastrana en el Caguán, en ese proceso fallido, tampoco fue consultado con el pueblo. Y es por una sola condición legal. Aquí no es político, es una condición legal. La búsqueda de la paz es de total autonomía del presidente de la República. Quiere decir que el llevarlo a un plebiscito y consultarnos posiblemente hasta pudo haber sido un desacierto político de nuestro señor presidente, que si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal no es el objeto de este video, pero que efectivamente nos lleva a pensar que ni los acuerdos con los paramilitares que hizo Álvaro Uribe para la dejación de armas de la SAUC, lo cual significó, y recordemos, que quienes siguieron cometiendo delitos fueron ya tratados como delincuentes comunes y muchos fueron extraditados porque ya no estaban protegidos dentro de un marco de una negociación. Esto mismo debe suceder ahora. Entonces es la posibilidad de ir acabando con todas esas páginas y esas razones sociales sobre las cuales mucha delincuencia se ha albergado en nuestro país. Pero no puede ser todo así. El 2 de octubre simplemente será la firma o no, o la aceptación o no de un acuerdo para que un organismo se desmovilice, deje de existir y arranque un proceso de reinserción a la vida civil. Como colombianos debemos entender que el lazo de sangre en nuestro país es gigante y que nos ha tocado a todos de una u otra manera, y que de alguna manera todos somos responsables, pues porque fuimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, los que eligieron los presidentes liberales que ordenaron matar conservadores, los presidentes conservadores que ordenaron matar liberales, los directivos de izquierda que ordenaron atacar contra la derecha. Y esa es la historia, esa historia que a veces nadie se atreve a tocarla en los medios, pero que se vuelve muy importante. Mi posición: el 2 de octubre, ante si creo que se debe desmovilizar las FARC, voy a votar sí. Ante si creo que el país debe aceptar un acuerdo de negociación para que las FARC deje sus armas y deje de existir como grupo guerrillero, voy a votar sí. Pero ojo,
Le pido a los compañeros, a los amigos que están haciendo campaña por el no, que no la dejen de hacer. Y si aquí voy a aparecer, no sé, pero ojalá el plebiscito quedara 5 millones, un voto por el sí y 5 millones por el no. ¿Por qué? Porque es muy importante que las FARC y el resto de los grupos armados entiendan que si bien Colombia quiere pasar la página de la violencia, no quiere permitir más el espacio de la corrupción, no quiere permitir más el crecimiento, y que va a haber un grupo enorme de colombianos que va a estarle haciendo un seguimiento constante y que va a estar verificando cada uno de los procesos del acuerdo. En la oposición política al proyecto de acuerdo por el cual se firmaría la dejación de armas de las FARC es muy importante, y que gane el sí, pero que no esté muy cerquita, porque en el país se tiene que sentir que esos engaños que se han hecho en muchos momentos no pueden repetirse y tiene que darse. Yo invito entonces a quienes hoy tienen duda si el sí o no, lo hagan por el sí, pero que quienes están firmes con su no, no se amedrenten. Pero ojo, Colombia no está negociando una paz, está negociando la dejación de armas de un grupo armado y muy fuerte, y que le va a permitir a Colombia empezar a hacer una construcción de paz. La paz en Colombia solo se va a lograr el día en que las tasas de desempleo bajen, el día que el acceso a la educación superior aumente, el día en que el salario mínimo aumente, el día que la capacidad de ingresos de las personas aumenten, el día en que las libertades financieras, económicas, sociales y culturales sean reales para nuestro pueblo. Mientras haya hambre, mientras haya desempleo, mientras haya delincuencia común, mientras haya problemas de justicia, mientras tengamos problemas en la salud, en la educación, en Colombia no podrá haber una paz. Pero no tener un tropiezo tan grande como lo es el grupo guerrillero de las FARC es un camino muy importante para empezar a lograrlo. A todos, muchas gracias por escuchar este video, les agradezco sus opiniones. Sé que esto va a despertar inquietudes de muchas personas, unos por el sí, otros por el no. Algunos incluso reaccionarán de manera violenta, y es la parte final del mensaje de este video. Que tú pienses sí o que pienses no es totalmente respetuoso. Lo importante es que te informes y decidas de acuerdo a lo que tu corazón y tu conciencia te dicta. Pero no pelees ni con tu amigo, ni con tu vecino, ni con tu primo, ni con tu familiar si la decisión que tienes es contraria. No pelees si este opina distinto en cuanto al equipo de fútbol, en cuanto al partido político, en cuanto a cualquier cosa. La diversidad y la diferencia es lo que nos debe unir como hermanos, y es el principal camino para encontrar la paz, y eso no lo decide un presidente ni lo decide un grupo guerrillero. Hasta luego, Dios los bendiga.